En el libro Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo declara lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que el maravilloso Dios del cielo te acompañe en este día, que puedas tener una jornada bendecida, que puedas disfrutar en este momento donde podemos abrir su palabra y que podamos recibir de su parte mensaje celestial. Y hemos estado avanzando en esta historia de Juan capítulo 8, este encuentro con el Maestro, la mujer adúltera que es llevada a la presencia de Jesús. Y yo quisiera que un poquito te pongas en esa escena. Allí Jesús enseñando al pueblo que se había congregado en el templo, y de repente irrumpe una compañía de líderes religiosos, de escribas, fariseos, trayendo y arrastrando a esta mujer y poniéndola en medio. Y podemos imaginarla allí avergonzada, sin querer alzar los ojos, la vista, en silencio, exponiendo a estos líderes religiosos públicamente su pecado. Y por otro lado, emitiendo a voces una sentencia que era inevitable para ella: ser muerta por apedreamiento. Y a la vez escuchaba a estos judíos que la habían llevado a aquel lugar preguntarle a Jesús cuál era su opinión sobre la sentencia. Pero como ya vimos, Jesús escribía en tierra. Jesús no emitió una sentencia, sino que dijo: aquel que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y nuevamente siguió escribiendo en el polvo de la tierra. Como ya dedujimos, posiblemente los nombres de aquellos que estaban allí, apartándose con sus actitudes, rechazando al Mesías, desechando aquel que era la fuente de aguas vivas. Y hasta podríamos deducir de que con esos nombres quizás Jesús anotaba los pecados de aquellos que querían apedrear, de hacer justicia contra esta mujer. Y es por ello que Jesús les declara que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque Jesús claramente conocía de que ellos eran tan pecadores como la mujer adúltera. En el versículo 9 se nos dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y esta es la evidencia de lo que Jesús conocía de ellos y de lo que quizás estaba escribiendo en el polvo de la tierra. La conciencia manchada de pecado, de corrupción, de maldad de estos judíos les acusaba a cada uno de ellos. Con estas actitudes, con esta forma arbitraria de utilizar la ley de Dios de manera incorrecta, ilegítima, con parcialidad, para buscar sus propios fines de maldad, exponiendo los pecados de las personas públicamente, tratando de buscar tentar a Jesús con el propósito de acusarlo y llevarlo a la muerte. Todo esto hacía que sus conciencias estuvieran corrompidas, insensibles. Pero se encontraron con alguien que conocía los pecados de cada uno de ellos, que conocía lo más íntimo del corazón. Es por ello que, acusados por sus conciencias, uno a uno se fueron de aquel lugar. Y mi pregunta en este momento, mi querido amigo, mi querido hermano: ¿cómo está tu conciencia? ¿Está tranquila? ¿Tienes una conciencia limpia delante de Dios, delante de los hombres? Ese es el deseo que el Dios del cielo tiene para ti, y que sean tuyas las palabras del apóstol Pablo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.